y vamos a caminar juntos, juntas, juntes, abrazándonos, cuidándonos, llenándonos de amor, en las luchas con alegría, con fe, con esperanza, aunque nuestro alrededor se parezca tan pero tan grande y difícil de sobrellevar, de superar. Bueno, nosotros igual vamos a seguir porque en el horizonte tenemos un futuro muchísimo mejor. Mi nombre es Willy Cáceres, vamos a estar hasta las 9 de la noche, esto es Ecológicamente, estamos en Radio Parque Vida, FM 105.9. Y podés escuchar y ver Radio Parque Vida, donde en la página en la www.parquevida.com, podés descargarte la aplicación TuneIn, podés escuchar y ver nuestros programas, también en el canal de YouTube que tenemos, que se llama @ecológicamente_ok, el mismo nombre tiene nuestro Instagram, y me acompaña en la mesa Marcela Blanco, la productora. ¿Cómo estás, Marcela? Muy buenas tardes, Willy, muy buenas tardes a toda la audiencia acá en la operación, Lucas Payares, Gabriel Soria ahí en el streaming, ¿se dice? ¿O lo dije Y bien? mira, estamos, Oh, justamente estamos con alguien en la mesa de invitada que no sería un streaming, porque el streaming tiene ciertas particularidades. Vamos a decir que sí que es un streaming, es una transmisión por YouTube. Bueno, una es muy parecido. transmisión, bueno, Pero sí, nos bueno, podés y ver, ahí nos nos podés está escuchar. operando Qué bueno que es pisarse al aire. Gabriel Soria. Buenísimo. Me encantó. Hola, vamos a saludar directamente a nuestra invitada. Adelante. ¿Cómo van? Bueno, yo soy Marilina Lizarraga, estoy estudiando Convergencia, así que por eso también viene el chiste de qué son los nuevos medios, básicamente. Así que nada, la verdad que muy feliz de habitar este espacio con ustedes, de hablar con Willy por la invitación. Así que veremos. Tenemos Estuve muchísimo chusmeando. para contar, Sí. y como ya esto va a un ritmo, wow, a un ritmo tremendo, tremendo, así como las 19:10. realidades. Vamos a hablar con una persona que ya no nos hemos comunicado en otra oportunidad, y bueno, hay mucha lucha. Uspallata es un lugar donde se lucha muchísimo, él lo sabe muy bien. Hablo de Marcelo Romano, abogado ambientalista, y lo tenemos ahí en comunicación. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por el espacio, un saludo enorme a la audiencia. Un placer otra vez charlar con vos, aunque los temas que nos convocan hasta hoy y desde hace muchísimo tiempo no sean los más agradables. Hay un montón de cosas que siguen pasando, y bueno, y hace muy poquitito tuvimos la noticia de que Federico Soria había sido despedido de su puesto de trabajo. Bueno, sí, lamentablemente nosotros los que luchamos por los bienes comunes, el agua, la tierra y el ambiente, nos ha tocado enfrentar de prácticamente los 25 años que llevamos en la calle defendiendo el agua del desierto de Mendoza. Yo creo que es una de las épocas más difíciles para luchar a favor del agua. Aquí el gobierno de la provincia tiene prácticamente la suma del poder público. El gobernador maneja con puño de hierro una legislatura con mayorías automáticas que se las da a veces las urnas y a veces los acuerdos y la compra de legisladores. Bueno, lo que es prácticamente una moneda corriente en el día de hoy, ¿no? Esto de que entran por una corriente política y terminan siendo oficialistas, y esto es lo que nos ha complicado porque las mayorías parlamentarias hacen que también el gobernador de la provincia, con el manejo de la Corte de Justicia a través de su ex ministro político, que es el presidente de la Corte, con esta introducción ya les puedo de alguna manera contar la sujeción y la genuflexión de la justicia al poder ejecutivo, y a su vez yo te diría la grosera ostentación de nexos con el poder. Es decir, es muy común, yo publiqué un video en mis redes hace unos días de la justicia, y es muy común ver al procurador de la Corte, que es el jefe de los fiscales, el que maneja a los fiscales y el que dice quién va preso y quién no en Mendoza, compartiendo tribunas de fútbol domingo tras domingo al lado, pegado con el gobernador. O sea, esta falta de división de poderes, bueno, nos hace compleja la lucha porque, a diferencia de otros gobiernos, el gobierno actual de la provincia está invirtiendo mucho dinero. La decisión política eh, está tomada. Quieren meter la megaminería a cielo abierto con sustancias tóxicas en la cordillera de los Andes, y para eso tiene una inversión anual de pauta o publicitaria donde los medios de canales abiertos ya es demasiado grosero. Es decir, ya la gente se está dando cuenta que es demasiada
promoción al extractivismo y la verdad que esto es lo que nos complica la lucha. 10.000 millones de pesos al año hace de que ningún medio de comunicación pueda a nosotros darnos la posibilidad de mostrar lo que nosotros tenemos que mostrar. Y ahí viene la guerra de guerrillas, la lucha que tenemos que hacer y ir demostrando con mucho esfuerzo a través de redes sociales o de espacios como el de ustedes, que no tienen esa genuflexión y que son prácticamente independientes y que no bajan un producto enlatado, nos dejan contar a los mendocinos que, bueno, estos controles ambientales que tiene este gobierno no garantizan absolutamente nada porque ya han fallado, ya YPF contaminó el agua subterránea de las bodegas más importantes de Luján de Cuyo, también YPF contaminó Lulunta, una zona olivícola en Maipú, ha contaminado Barrancas y ha contaminado también el sur de la provincia y se fue sin dejar un solo peso, mientras que en Santa Cruz, por ejemplo, dejó 335 millones de dólares por pasivos ambientales. ¿Sí te escucho? Eh, Te escuchábamos atentamente y hoy tuvimos el placer y el honor de compartir un espacio virtual, un curso muy interesante sobre periodismo ambiental durante la tarde y una de las personas que hablaba, no lo voy a nombrar por una cuestión que como no lo hablamos con él y no le pedimos la autorización respectiva, no lo voy a hacer, pero sí una persona integrante de la comunidad mapuche y hablaba sobre esto del fracking, sobre esto que deja, sobre además, algo muy importante que aquellas personas que piensan en el progreso, en el desarrollo, en el dinero que nos puede llegar a dejar, bueno, que era un 12% y quien moderaba la charla, un periodista que tiene una trayectoria muy grande y la verdad que agradecemos la generosidad de dejarnos participar de su espacio, contaba que, por ejemplo, en Noruega, eh, si bien el petróleo y el gas es muy relativo, analizando la situación en cuanto a cómo se extrae, en Noruega deja el 70%. Y de ese 70% se paga, entre otras cosas, bueno, a la parte pasiva de la sociedad, a los jubilados, jubiladas. Bien, acá el 12%, con lo cual es un 12% para los que quieren hablar de dinero, y siempre hacemos énfasis en eso, porque tampoco es dinero lo que entra, las empresas se llevan el dinero, y yo sé que molesta mucho cuando uno dice eso, pero es la realidad, porque vos hablabas recién del pasivo ambiental y de la destrucción también que escuchamos cada vez que hablamos con alguien de los pueblos, la destrucción en cuanto a los puestos de trabajo que existen, esas economías regionales. Coincido plenamente con lo que vos decís. Si quieren entrar a mis redes sociales, acabo del último de los videos. Yo siempre comunico en un minuto porque es lo que la atención del ser humano te presta. Entonces, en 50 segundos, si quieren ver en mis redes, en marcelo.romano.eco desde Instagram o Marcelo Romano en Facebook, fíjense, acabo de subir un video de una mariposa empetrolada, que bueno, eso es Barrancas, un lugar muy cerca de Mendoza, de la capital, y mostrar los pasivos ambientales y lo que vos decís, este derrame económico que siempre prometieron y que después cuando se tienen que ir agarran todos sus bártulos y se van. Dejó cerca de 500 personas YPF acá sin trabajo, son 500 familias que quedaron en la calle y precisamente muchos de esos empleados que están en la calle nos vinieron a decir, yo sé dónde están los pasivos porque me obligaban a taparlos. En vez de remediarlos, en vez de levantar toda esa tierra empetrolada, los tapaban. Así que gracias a una lamentable situación que es que ellos se han quedado sin trabajo, nosotros tenemos los datos de dónde han dejado todos los pasivos. Es una vergüenza. Vas y, por ejemplo, en ese video les muestro algo que es simbólico, que es el tema de una mariposa, pero estoy preparando otro video donde aquí hay un efecto aluvional por la pendiente que tenemos de la montaña, entonces siempre viene en verano eh, agua con mucha fuerza y va dejando como socavones o va dejando zanjas, ¿no? Y eso es lo que nos permitió ir y demostrar en un próximo video que vamos a sacar esta semana las distintas capas de contaminación, es decir, es como si fuera una torta, ¿viste? O un bizcochuelo que tiene distintas capas. Bueno, ahí esa corteza nos dejó a la luz del día un petróleo que había caído, le habían echado tierra, habían vuelto a tirar petróleo, le habían vuelto a echar tierra y así sucesivamente como 3 o 4 veces. Y es
uno de los tantos pasivos en uno de los tantos campos de exploración y de explotación que dejó YPF, con el agravante, que era lo que te contaba recién. Mientras que en Santa Cruz, la provincia de Santa Cruz no lo dejó a YPF ceder las áreas maduras a otras empresas concesionarias hasta que no indemnizara a la provincia por los pasivos ambientales. Terminó dejando 335 millones de dólares, que para el daño que han hecho quizás no es una suma, pero acá en Mendoza se fueron y no pagaron un peso, porque les cuento algo. Cuando nosotros denunciamos la contaminación del Lunlunta, no solamente la persecución que tenemos nosotros encima por eso, y también la contaminación del agua subterránea de las bodegas, porque la destilería le metió al agua de los pozos de las bodegas benceno, tolueno y todo lo que tiene el agua de destilería. Entonces, prácticamente cuando nosotros demostramos eso, fuimos a hacer la denuncia como corresponde. Bueno, la ministra de Ambiente del gobernador Cornejo, que se llama Jimena Latorres, además de ser ministra de Ambiente, es ministra de Energía, para que ustedes vean el espacio y el interés que le prestan al ambiente, pero a su vez era la directora de YPF por las acciones que Mendoza tiene en esa petrolera. O sea, estaba de los dos lados del mostrador. Entonces, esto es lo que más te indigna, esto es lo que más demuestra que lo que van a hacer en la cabeza de cuenca del río Mendoza, en Uspallata, que es el río más importante que tiene la provincia, va a ser un ecocidio con absoluta seguridad, porque acá hay otro dato que también les quiero dejar claro. Nosotros en el año 2019, con una gran pueblada, recuperamos la vigencia de la ley 7722, que es una ley que prohíbe en la explotación minera la utilización de cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras sustancias tóxicas similares, dice el artículo 1. Cuando los mineros en el 2015 presentaron un recurso de inconstitucionalidad, la Corte Provincial terminó declarando constitucional, afortunadamente, a la ley 7722, pero bueno, ellos, y sobre todo el proyecto San Jorge, metió un recurso en la Corte Nacional y en el año 2021 terminó ganando una parte de ese juicio y le sacaron a la ley 7722 el último párrafo del artículo 1. Eso que digo, y otras sustancias tóxicas similares, la Corte Nacional se lo sacó a favor del proyecto San Jorge. Eso quiere decir que el proyecto San Jorge hoy va a utilizar otras sustancias tóxicas similares al cianuro, al ácido sulfúrico y al mercurio, como puede ser el santato. Entonces, esto sí que es una luz de alarma que tenemos que encender, y esto es lo que a nosotros nos tiene que motivar, porque como les dije recién, en la cabeza de cuenca del río Mendoza, que es Uspallata, si cae alguna sustancia tóxica como el santato a los ríos, lo más probable que 1.100.000, 1.200.000 personas tengan problemas, porque de ahí tomamos agua, pero a su vez también el daño a toda la actividad productiva que hoy ya existe. Mendoza es conocida por ser la tierra del sol y del buen vino. Entonces, imagínense el daño, más allá del daño del ecocidio que van a generar, esta mentira de potenciar la matriz productiva, lo que van a hacer es terminar de destruir lo que a nosotros nos identifica en el mundo, a los mendocinos, ¿no? Contundente. Contundente, saber que lo que peligra no es solamente eso que alguna vez alguien dijo, son tierras donde no vive nadie, donde podemos hacer un montón de cosas porque no vive nadie, sino que es el agua, es la tierra, es el aire, son las economías regionales, son los pueblos que viven cercanos a esos lugares donde hay extractivismo, es el agua contaminada con soluciones, con diferentes productos químicos que son realmente nocivos y que envenenan y matan. Así que me parece que es muy, pero muy contundente esto que acabas de narrar, Marcelo, y necesario replicar, insisto, con el mensaje que dábamos al comienzo del programa, siempre con fe, con esperanza, pero tenemos que conocer cuáles son las realidades que están sucediendo en los diferentes lugares de nuestro país. Es Y si me fundamental. permitís, te agrego, discúlpame la interrupción, pero te agrego el último agravante, ¿no? Nosotros, por eso les pido que si se pueden meter a las redes y vean lo que está pasando, nosotros nos hemos encargado de demostrar que los controles ambientales no existen, así como demostramos que la ministra de Ambiente estaba de los dos lados del mostrador en la contaminación petrolera. Seguimos denunciando otras contaminaciones, y la última que hemos denunciado ya es prácticamente un horror. El órgano que maneja el agua, que es Irrigación, autoriza a otro órgano estatal, Agua y Saneamiento, que se llama ISAM,
a tirar 300 litros de cloacas crudas a un canal público, a un cauce público, que no solamente llega a un montón de gente en el departamento de Guaymallén, como se llama, sino también que contaminó alrededor entre 500 y 3.000 hectáreas donde se producen las hortalizas y las verduras de máxima calidad en Mendoza, que no solamente se consumen en Mendoza, sino que también se exportan. Entonces, han tenido que salir ahora, el gobierno de Mendoza, a suspender la comercialización de esas lechugas, que son las que más han sufrido porque son las hortalizas que se comen de hoja, que se comen crudas, a diferencia de cualquier otra que se tiene que hervir, como por ejemplo el camote o la papa. En el caso de la lechuga, la verdad que la contaminación, mucha gente ha tenido una especie de ataque gastrointestinal y un montón de cosas, porque entre lo que encontramos, no hace falta hacer un análisis para saber lo que va en una cloaca cruda, ¿no? Pero nos hicimos de esos análisis y descubrimos parásitos como los huevos del minto, que la verdad que los daños no solamente son digestivos, sino hasta cardiovasculares. Esto es el control que tiene el gobierno de Mendoza, que no controla ni siquiera la misma empresa estatal que está aquí, en el llano, imagínense, a una minera a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. O sea, imposible. Con estos controles, imposible. Nos quedamos con esa info y espero que aquellas personas que nos están escuchando, que nos ven a través de la transmisión por YouTube y que nos vayan a ver y escuchar, se hagan eco y la información tiene que fluir, tenemos que saber todos, todas, absolutamente qué es lo que pasa en nuestros territorios, porque es muy importante, porque estamos hablando del futuro, de las nuevas generaciones que van a recibir un territorio contaminado, un territorio devastado, y después nos van a decir que siempre el problema fue del anterior y del anterior y del anterior y del anterior, mientras tanto todos, todas van dejando que se contamine, que se destruya y que se envenene nuestra tierra, nuestro aire, nuestra agua. Exactamente, y termino con esto. Nosotros tenemos un grave problema que se suma a todo lo que les he contado. Nosotros en Mendoza, solamente del mapa que ustedes pueden ver de Mendoza, solamente el 4% está irrigado, el 96% es un desierto. Entonces hemos logrado a través de años y siglos de historia, no solamente nosotros, sino los dueños originarios de estas tierras, los pueblos originarios, cuando llegó el español, ya tenían una conducción, un dominio y un manejo y un cuidado del agua, que de no haber sido así nosotros no hubiésemos existido. Somos un desierto convertido en oasis. Entonces, todo lo que les conté al principio se agrava si uno tiene conciencia de dónde está, ¿no? Entonces, esto es lo que no podemos entender los que defendemos los bienes comunes como el agua, la tierra, el ambiente, que un gobernador, que además ha sido elegido por el voto popular, esté comprometiendo y entregando no solamente el agua, sino también la historia. Como les digo, cuando llegaron los españoles, los pueblos originarios ya tenían esta conducción del agua, si no, no hubiésemos existido como territorio, como región, como civilización. O sea, es una cuestión mucho más profunda, pero bueno, también es bueno que nos ayuden a contar esta Mendoza, que es un desierto convertido en oasis por el esfuerzo de miles de años, ¿no? Y de generaciones en generación. Marcelo, te agradecemos el tiempo, te agradecemos la lucha. Hoy justamente estaba repasando y escuchando la charla que tuvimos anteriormente y te agradecemos esto de estar en el territorio y ahora un nuevo agradecimiento justamente tiene que ver con esto, con este repaso de la historia. Es fundamental saber qué pasaba en nuestro territorio, que era cuidado, que ahí había un desarrollo y un respeto mutuo con la naturaleza, con la biodiversidad en la que estamos inmersos, inmersas y que no somos dueños, dueñas y que algunos sí realmente creen que pueden hacer lo que quieren. Así que te agradecemos muchísimo. El agradecido soy yo y siempre a disposición, y gracias realmente porque no tenemos muchos espacios donde contar nuestra lucha, y le pedimos a la gente que nos está escuchando que nos ayude a través de las redes sociales, a través de multiplicar nuestros mensajes de auxilio de una región que está en peligro. Muchas gracias por el espacio, un saludo a todos. Un abrazo muy grande para vos y para toda la comunidad. Gracias. Hablábamos recién con Marcelo Romano, abogado ambientalista, realmente es como contundente. Me parece súper importante traer estas noticias porque acá tal vez tenemos una visión más porteñal, o sea, como centrada, porteño centrada. Y justamente cuando conociendo a Marcelo, yo tengo unos amigos que son de Guaymallén y me habían contado sobre la situación que estaban viviendo con las cloacas y que era
bastante intenso. Metiéndome en las redes, podés dimensionar y es terrible, la verdad, las cosas que están pasando y tenemos que tener más ideas de lo que está pasando en Mendoza, que no es solamente un destino turístico, sino que están, sinceramente, en peligro, porque es terrible. Tenemos muchísimo más ecológicamente, seguinos, escuchanos, acompañémonos, abracémonos y enfrentemos esta lucha con alegría, con fe, con mucha, pero mucha esperanza. FM 105.9 Radio Parque Vida. Hablábamos de no todo es lo que parece bueno. Tenemos muchísimo para decir, pero no lo vamos a decir por una cuestión más que obvia. Eso sí, nada es obvio, esto sí es obvio, por una cuestión de preservación. Pero hay muchísimas cosas que no son lo que parecen. Por eso te decimos y te aconsejamos que todo aquello que escuchás, todo aquello que te dicen, que te cuentan, que ves, que lees, que lo analices, que lo investigues, porque no todo es cierto y muchas veces no es verdad. Y tenemos nuestros invitados que hace muchísimo dijeron, bueno, vamos a ir y no nos comunicamos. Medios de comunicación estaban fallando, Sí, pero no. los tenemos. Ahí acercamos un poquito. Sí, no, buenas noches a todos. Bueno, esto era algo que teníamos que venir, pero bueno, como habíamos hablado con Marcela, entre una cosa y otra, se nos venía complicando porque estamos armando un montón de mesas informativas donde tenemos que, antes que nada me presento, Sí. me parece. No te quería interrumpir, pero... Bueno, mi nombre es Cecilia, soy vecina de la Comuna 8 de Villa Lugano y bueno, obviamente vinimos con el señor Agüero, que él también se puede presentar ahora también si quiere. Y bueno, nada, venimos para poder presentar nuestra problemática, ¿no? De todo lo que nos está afectando a nosotros como vecinos dentro de nuestra comuna. Así que le doy la palabra a Agüero. A ver. Yo soy Alfredo Agüero de la Junta de Estudios Históricos de Villa Soldati. Integramos la Comuna 8 y también tenemos el mismo problema porque lo que hace en una punta de la comuna repercute en la otra. Y el caso nuestro no solamente es la Comuna 8, sino están involucrados la 7, la 8, la 9 y la ciudad de Buenos Aires, que es mucho más importante. La ciudad de Buenos Aires, no solamente las 3 o 4 comunas que nos está afectando el problema que nos toca. Qué importante eso, ¿no? Entender que lo que pasa en un lugar pasa en el otro y que estamos todos involucrados. Es eso, justamente. Lo que nos trae es un famoso plan Master de Lepiane, que es implementado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sin consulta con los vecinos, sin información correcta a los vecinos desde un principio, lo que ha hecho que tuvimos que obligarlos a través de un amparo, es decir, por la justicia, obligarlos a que nos informen qué es lo que quieren hacer. Porque lo que presentaban hasta este momento era totalmente nocivo y afectaba a todo el barrio prácticamente, todo lo que es Villa Lugano. Y no solo Lugano, vuelvo a insistir, está en juego la ciudad de Buenos Aires, porque a nosotros en el sur todos los gobiernos nos han olvidado. La Comuna 8 es olvidada, sobre todo que es distinto signo político. Entonces es como un castigo constante a la comuna porque es de otro partido. Y acá no se trata de partidos. Un gobierno tiene que gobernar para toda la ciudad o un gobierno nacional para todos los ciudadanos, no para los correligionarios o los compañeros o los camaradas, sino son gobierno de toda la ciudad o de todo el país. Y acá le dejo a mi compañera de noche, que va a explayarse un poquito mejor sobre el plan, famoso, nefasto plan Master de Lepiane. Muy bien. Bueno, nada, el Master Plan de Lepiane es una obra, digamos, lo vamos a ir comentando porque es mucha información. Y bueno, el Master Plan de Lepiane es un proyecto que tiene tanto AUSA como el gobierno de la ciudad, y lo que involucra sería todo lo que es la traza desde General Paz hasta lo que es autopista 25 de Mayo. Bien, bueno, como decía, nosotros como vecinos vemos que el impacto ambiental es muy grave.
es muy, muy grave. ¿Por qué? Porque para poder realizar el proyecto que el gobierno y AUSA quieren hacer, van a talar muchos árboles. Imagínense que son 4,6 Bueno, kilómetros son 4 kilómetros, sí, sí. de largo, tanto de lo que es de Lepiane Sur como de Lepiane Norte. Bien, entonces, nada, para nosotros esto es una locura total. Venimos desde el año pasado, primero, con los túneles bajo nivel, que justamente también tenía que ver, venía de la mano con lo que sería esta obra, que gracias a Dios el jefe de gobierno entendió de que ahí no se podía hacer esa obra, estos pasos bajo a nivel. Pero bueno, nada, salimos de esa el 1 de octubre, el 5 de noviembre nos tuvimos que presentar a una audiencia pública con muy poca información teníamos de qué se trataba bien el proyecto en sí. Hasta que, bueno, nada, hicimos la audiencia pública y ahí es donde nos empezamos a preguntar un montón de cosas, como por ejemplo, ¿por qué querían hacer esto? Si ellos habían presentado lo que era el informe de impacto ambiental. Bueno, nada, volver de vuelta a unirnos como vecinos y empezar a pedir información que el gobierno hasta febrero el 26 de febrero del 2025 logramos presentar un recurso de amparo y recién ahí tenemos algo de información, ¿sí? El día jueves que pasó tuvimos la 4ª mesa de trabajo, porque lo que nosotros como vecinos queremos dejar en claro es que no estamos en contra del progreso, ¿sí? Ellos dicen que es progreso, pero no lo es. Pero si así lo fuera, nosotros lo que queremos son mesas que podamos construir entre los vecinos y el gobierno una obra que sea realmente beneficiosa para nosotros. Cecilia, ¿tienen Sí. idea cuál es la obra que ellos van a hacer? Bueno, En lo que estos llaman master plan. bien. Esto sería la readecuación de toda la autopista de Lepiane, porque ellos dicen que están, está desactualizada y a su vez dicen que es una de las que más siniestralidad tiene. Bien, entonces la idea de ellos es, hacer las colectoras, los puentes peatonales nuevos y a su vez meternos un metrobús por el medio de la autopista. Una locura total, ¿sí? Desde lo ambiental y después que no va a ser para todo el mundo ese metrobús, ¿sí? Porque va a tener una tarifa completamente diferencial a la de cualquier colectivo y a su vez van a pasar todas las combis, todo privado va a pasar por ahí, ¿sí? Entonces, para el vecino, nada. Pero no es nada eso. Nosotros, los porteños, porque como bien decía recién Alfredo, esto nos involucra a toda la ciudad, porque todos vamos a tener que pagar este préstamo. Es un préstamo que son de 100 millones de dólares. Esto es lo que nos va a salir a nosotros, los porteños, esta obra. ¿Bien? Bueno, eso, Sí. los 100 millones lo he presupuestado. Después cuando lo termine no Exacto. sabemos porque siempre Pues hay un poquito más, adicionales sobre exacto. adicionales y cuando terminaste la obra, y con el agravante que siempre queda algo por ahí, ¿no es cierto? Bien. Eso ya lo sabemos, pero bueno, aún contando con eso, no deja de ser totalmente perjudicial para el vecindario y para no solamente los vecinos de lo que es Villa Lugano, quedan barrios completamente aislados. Al pasar la autopista no haber cruces, o los cruces que hay son insuficientes, es decir, parten en dos, te diría, el barrio completamente. Por otro lado, es un beneficio para los que pasan, pero no para el barrio. Yo entiendo que también tiene que haber un desahogo porque estamos hablando de una autopista que tiene más de 50 años. Entonces hay que hacerla,
pero hacerla sin perjudicar a nadie. El tema es el perjuicio que ocasiona, no solamente el ambiental, el sonoro, o sea, hay un montón de cosas colaterales que van perjudicando a la gente. Hay barrios, 3 o 4, no, hay como 5 barrios Claro. que quedan aislados totalmente. Sí, porque, ¿qué pasa? Digamos, cuando ellos arman este proyecto, el gobierno de la ciudad junto a AUSA, nosotros tenemos en total, en todo lo que es la traza, 26 ingresos y salida a la autopista, ¿bien? De los cuales, cuando armen esta obra, ya empezaron obviamente, solamente van a quedar 12. Van a cerrar 14 de los 26, perdón, espera, tengo un lío, 26 son en total y cierran 14. Uno de los lugares que nos preocupa a nosotros también es en la salida de lo que es la calle Mozart, ¿bien? Porque ahí hay una universidad. Y como decía recién Alfredo, van a quedar algunos barrios completamente aislados. Es el barrio Zamoré, barrio Nájera, Copelo. y Copelo. Bien, Y el INTA al entonces, principio, el barrio INTA sí, prácticamente queda totalmente aislado. sí, pero ¿qué pasa? ¿Por qué nos preocupa a nosotros? Primero, porque en Mozart tenemos una universidad, ¿bien? Y hay 2.500 chicos. Ante una emergencia de bomberos, ambulancia, policía, les va a costar muchísimo entrar y salir del barrio. Entonces, digamos, es una locura total lo que quieren realizar. ¿Bien? Bueno, Nosotros ¿qué lo más? único que planteamos es que escuchen al vecino, que es el que vive ahí y que conoce los problemas de entrada y salida, y aportamos soluciones. Nosotros en el grupo nuestro, en el colectivo, tenemos un equipo de arquitectos que son del barrio, o sea que conocen muy bien la problemática y cuáles podrían ser las soluciones. Les hemos presentado al gobierno de la ciudad, a través de las mesas de trabajo, propuesta alternativa. Este punto va, como lo plantean ustedes, no va por esto y esto y esto. Bueno, prácticamente los hemos obligado a través de la justicia a que respondan, porque si era por ellos es como que no existimos. De manera que estamos en la instancia judicial ahora de que tienen que responder ellos por sí o por no, si es viable o no es viable la propuesta nuestra. Porque esta gente viene con anteojeras y orejeras. No escuchan y no ven. Nosotros escuchamos al vecino y vemos que somos los que estamos viviendo. Yo estoy un poco más alejado, porque estoy en Villa Soldati, pero vuelvo a insistir, soy solidario con mis hermanos de la Comuna 8, porque vuelvo a insistirlo, es un problema que afecta a toda la ciudad de Buenos Aires, porque ahí van a pasar muchísima gente. Hoy es insuficiente cuando llegamos a la Carra. Si alguien de ustedes viaja o anduvo en auto por ahí por la autopista, van a ver que cuando llega a un punto hace un embudo junto a la 25 de mayo. Si hoy ya es insuficiente, imagínate lo que va a hacer cuando tenga el doble de tránsito o cuando tenga el metrobús por el medio. Claro, y aparte quiero aclarar algo, porque uno lo primero que piensa, es decir, en el Metrobús. Bien, Metrobús va a ser un sistema inglés que por lo que vemos, es decir, va de frente al tránsito, ¿bien? Porque como los carriles van a ser centrales, las plataformas van a estar en el medio, digamos, vos vas a venir manejando por autopista de Lepiana y te vas a encontrar con el colectivo que te viene de frente. Pero lo más loco que tiene esto es que cuando llega autopista 25 de mayo, se encuentra con el Metrobús, que es un monocarril, porque no es que va directo desde General Paz hasta el centro. No, porque si yo, ejemplo, estoy en Lugano, vamos a suponer, a las, qué sé yo, 2 de la tarde, 3 de la tarde, digo, ay, me voy a tomar el Metrobús para irme al centro. No me voy a tomar nada, porque no, en ese horario no va. Bien, entonces, parte del día, ese Metrobús
nada, no queda sin, va por la autopista, bueno, nada. Todo lo que uno ve, escucha y lee es de loco, pero de loco esta propuesta que tienen. Por eso nosotros, como hemos hablado con los arquitectos, ellos lo que propusieron es jerarquizar, ¿sí?, lo que son las colectoras y calles frentistas y hacerlo tal cual como está ahora, ¿sí?, para que nadie tenga que acceder a la autopista por túneles, por rampas, que quedan muy excluido las personas con movilidad reducida. Imaginen una persona subir con la silla de rueda por una rampa 5 metros de altura y volver a bajarla para poder tomarse el colectivo. Es decir, es una cosa de loco. Poco operativo. Sí, sí. Tengo mucho más, Nos podemos quedar. ¿Hasta qué hora es? ¿Hasta qué hora estamos? Hasta las 9 vamos a estar y es muy interesante esto que ustedes traen acá con No Dividan Lugano. Sí. Y esto del urbanismo, esto de las construcciones, esto de las autopistas, de los caminos, de los metrobuses, que bueno, que teóricamente están para facilitar y recién nuestro amigo decía, no estamos en contra del progreso. No. Y es algo que escuchamos continuamente en cada uno de los territorios, no se está en contra, sino que no hay estudios de impacto ambiental correspondientes, no hay estudios de impacto ambiental que sean objetivos y que realmente muestren a las claras qué es lo que sucede y qué es lo que puede suceder de llevarse a cabo esa actividad y tantas cosas que no son algo muy importante para tenerlo en cuenta para todos y todas. Y vamos a hablar con Jonathan Valdivieso. Él es abogado también ambientalista, especialista en derechos humanos, que la tiene muy clara con respecto al urbanismo. Hola, ¿cómo estás, Jonathan? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a vos por este ratito que te tomaste para hablar con nosotros. No sé si estabas escuchando, pero estamos con dos compañeros de No Dividan Lugano por una infraestructura que se propone, que ya se está llevando a cabo, un metrobús futuro, bueno, que no va a ser para todos y todas. Esto de, bueno, vamos a cementizar, a proponer progreso, y qué pasa con las consecuencias que trae ese tipo de emprendimientos. Bueno, es algo que para nosotros nos resulta elemental de cómo se planifica una ciudad y lo que el gobierno del PRO ha obviado en estos casi 16 años de gestión, que no existe una planificación si no es participativa. La sociedad es la que tiene que definir los problemas que tiene la ciudad, la que tiene que definir su diagnóstico y las prioridades y cómo se resuelven. El gobierno del PRO nos ha acostumbrado a que aparecen obras, ideas, propuestas que nadie las pidió, nadie las discutió, que no se pueden discutir y que se terminan llevando adelante. Y obviamente generan estos conflictos sociales muy importantes y generan impactos ambientales negativos muy perjudiciales para la ciudad. Con el uso de presupuestos enormes, ¿no?, en grandes obras. Y esto nos ha sucedido cuando se discutía en cómo hacer los túneles aliviadores, por ejemplo, contra las inundaciones, ¿no?, donde había otro tipo de propuestas, donde se pueden utilizar diversas metodologías, herramientas para mejorar las inundaciones en la ciudad, tener un plan de contingencia, etcétera, etcétera, y ellos decidieron hacer grandes aliviadores porque las empresas que tenían las tuneladoras para hacer los túneles eran del propio Macri. Entonces muchas de estas decisiones se toman por intereses partidarios, intereses económicos de las empresas afines al gobierno, y luego van realizando justificaciones, ¿no? En la marcha van justificando, te van tirando números que van inventando y te van justificando de por qué se tienen que hacer tales inversiones. Pero muchas de esas razones genuinas son inversiones porque necesitamos destinar recursos públicos a ciertas empresas, ¿no? O necesitamos hacer obras para demostrar que estamos haciendo una gestión y tener objetivos más electorales. Y el tema de este plan de ampliación de la autopista de Lepiane tiene que ver más con esa lógica de gobierno, ¿no? No con la lógica de pensar esos 100 millones de dólares si es mejor destinarlo para la autopista o para otros tipos de obras que necesita la ciudad o el sur de la ciudad de Buenos Aires, cómo generar menos impactos ambientales en el caso de que sea necesaria una obra, escuchar a la ciudadanía, ¿no? Bueno, todas esas cuestiones mínimas, esenciales de sentido común de la planificación que obviamente hace mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires están completamente ausentes.
Sí, sobre todo cuando escuchamos la cifra, lo primero que se me cruza por la cabeza es el Hospital Garrahan. Y digo, no hay dinero para qué cosa y hay dinero para qué otra. Bueno, es evidente que no hay dinero para la salud, para la educación, con lo necesario que es, porque los hospitales públicos no tienen tomógrafos hace muchísimo tiempo. Y esto es algo que es muy importante saberlo. Un tomógrafo, una persona que cae en una situación muy grave, muy delicada en un hospital público, no tiene a veces el tomógrafo y tiene que esperar tiempo sabiendo que si alguien cae de emergencia es justamente una emergencia, aunque parezca una pavada. No es una pavada, sí, evidentemente, para algunos conductores de nuestras vidas acá en la ciudad de Buenos Aires y en muchas regiones, porque no es solamente exclusividad de la ciudad de Buenos Aires. Pero es evidente, cuando uno escucha estos números, es evidente que va a salir inmediato la imagen de la gente reclamando por una mejora salarial de los residentes, de los médicos, médicas del Hospital Garrahan, y alguien diciendo, bueno, no, tiene muchos empleados. Y uno de los jefes del cuidado intermedio del Hospital Garrahan decía, nosotros recibimos y atendemos 600 niños, niñas por día. O sea, solamente como un ejemplo, está el Durán, hay tantos hospitales, tantas escuelas, y me parece que es muy importante. Sin embargo, lo que preferimos es hacer una autopista, hacer un metrobús, como decían los vecinos recién, como decías vos, que no es para todos y para todas. No, y lo peor de todo es la Mira, la ciudad ha pérdida. entrado en la lógica de decir que no hay plata, que necesita un ajuste extremo, que es la lógica que se implementa a nivel nacional, pero eso no es cierto en la ciudad de Buenos Aires. Todos los años, de hace un par de años, a nivel presupuestario le vienen sobrando a la ciudad de Buenos Aires 300.000 millones de pesos, ¿no? Que lo gasta. Eso en un contexto donde Larreta, en su campaña presidencial, eliminó muchos impuestos para los sectores más ricos de la ciudad, ¿no? Para las grandes corporaciones. Impuestos que tienen que ver con la construcción, disminución de ingresos brutos, creó paraísos fiscales por toda la ciudad de Buenos Aires, donde los que más realizan inversión, no solamente le quitamos impuestos, sino que le financiamos esa inversión. Ahora como se reactivó nuevamente el distrito del microcentro, donde todos los porteños vamos a financiar que los grandes bancos y las grandes desarrolladoras inmobiliarias reciban financiamiento, ni siquiera financiamiento, subsidios, ¿no? Porque no tienen que devolver, reciban subsidios de la ciudad para transformar lo que eran edificios de locales comerciales a vivienda. Y realmente ese dinero sería la última prioridad, ir a financiar bancos para que transformen sus edificios de locales comerciales a vivienda. Porque si el gobierno necesita que haya vivienda en la ciudad de Buenos Aires, hay millones de alternativas que ir a financiar a bancos y a grandes desarrolladoras como AIRSA, por ejemplo, ¿no? Que compró. Este es un ejemplo clásico de cómo funciona el gobierno y que nosotros realmente los tenemos que escandalizar. IRSA compró el ex edificio de Plata, donde funcionaban históricamente ministerios de la ciudad. Ese edificio lo compró casi regalado. ¿Por qué? Porque tenía protección patrimonial. El gobierno le sacó la protección patrimonial y ahora le va a financiar, sigo usando la palabra financiar, ¿no? Le va a regalar, le va a subsidiar dinero a IRSA para que reconvierta el edificio de Plata en un edificio de viviendas. A IRSA, que es la mayor terrateniente urbana del país, y junto con otros conglomerados de empresas que pertenecen a Einstein, incluso es la terratenientes rurales más grande del país. Entonces, a los más poderosos les vamos a regalar plata para que reconviertan sus edificios, que es un disparate absoluto y total. En ese contexto es donde no tenemos que creernos el discurso y el verso de que no hay plata en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tenemos que comenzar, si no hay plata, restituyendo los impuestos que no le estamos cobrando a las grandes corporaciones, que justamente en este contexto económico son las que más plata están ganando. Tendríamos que hacer, obviamente, un sistema impositivo de una mejor distribución, donde los que menos tienen paguen menos, y etcétera, etcétera, ¿no? Lo que siempre se manifiesta a nivel impositivo. Pero la ciudad de Buenos Aires tiene dinero, mucho dinero que se destina a estados paralelos, porque el gobierno del PRO ha construido consultorías paralelas al Estado, es decir, no utiliza los recursos del Estado, las plantas del Estado, y contrata innumerables consultoras para que hagan ese trabajo, ¿no? Así que
cuando hablamos de un Estado eficiente, lo que hace el PRO es construir un Estado paralelo a través de consultoras. Y ni que hablar de que hay organismos estatales que tienen miles de empleados que son justamente los acuerdos que ha llevado el PRO con la oposición para conseguir los votos. En la Ciudad de Buenos Aires los manejos de dar contratos por votos en estos 20 años ha sido casi lo usual en la legislatura porteña. Entonces tenemos organismos de contralor que no controlan, pero tienen miles de empleados que justamente derivan de esos acuerdos de la política. Hay mucha corrupción estructural en la Ciudad de Buenos Aires, corrupción estructural que deriva en que el Estado no quiera que exista participación, porque si hay participación tiene que haber transparencia, tiene que haber posibilidad de que la ciudadanía elija las políticas urbanas que se van a implementar, y como eso no puede suceder, porque justamente se van a destapar los hechos de corrupción, nos encontramos con políticas de gobierno que se realizan sin que se haya discutido en la legislatura, sin participación ciudadana y con escasa justificación técnica para llevarlas adelante, como es el caso de la ampliación de la autopista de Lepiane. Jonathan, no sé si alguno de ustedes les quiere comentar algo. Bueno, justamente volviendo un poco al tema ecológico, en lo que es el master plan, hay 22.000 metros cuadrados de verde que se pierden. El famoso camino lineales, ¿no? Claro, el parque lineal. Parque lineal. Bueno, se pierden 22.000 metros cuadrados de verde. ¿Estamos en condiciones de seguir perdiendo verde en la ciudad de Buenos Aires? ¿Estamos en condiciones de perder más de 1.000 árboles prácticamente también? Cuando la ciudad necesita respirar, necesita aire puro. La única reserva que tenemos es el sur. Ese sur siempre olvidado por todos los gobiernos. Acá no hay ni el PRO, ni el PRA, ni el PRI. Todos los gobiernos nos han olvidado al sur, siempre. Y bueno, volviendo un poco acá a lo que comentaba el amigo recién, se concentra el capital directamente con el capital, pero no es nada nuevo, porque a Elsten ya lo conocemos, viene no de ahora, no con el PRO, ya viene con el gobierno anterior, hace 30 años que viene manejando la cosa. Es el dueño el que maneja todo el Procrear, y el Procrear queda todo en casa, compra terrenos, edifica, financia, vende, el dueño del banco hipotecario. Entonces es todo un círculo vicioso de multimillonarios, y que por supuesto el dinero no queda en Argentina, porque no queda acá en Argentina, ya sabemos dónde va a parar. Bueno, Jonathan, te agradecemos. Sí, decinos, por favor. No, desde el punto de vista, como bien decía, el tema de la pérdida de espacio verde, ¿no? Que tampoco es una discusión nueva. Ya en los 90 había un movimiento social y ambiental muy fuerte en la Ciudad de Buenos Aires, y que logró cosas importantes para tener en cuenta en esta discusión. Por una parte, logró que se apruebe la ordenanza 46.229, que establece que no se pueden privatizar los espacios verdes y que no se puede cambiar el destino de los espacios verdes sin que haya una ley de la legislatura. Que es justamente lo que está pasando aquí en Lepiane, ¿no? Se está cambiando el destino de este parque lineal, porque va a dejar de ser un parque lineal para ser una autopista, pero no tuvo la autorización de la legislatura, digamos, no tuvo la autorización de por lo menos el órgano de la democracia representativa, ¿no? Ni siquiera después, digamos, de la democracia participativa, pero ni siquiera pasó su aprobación y discusión por la legislatura. Entonces eso ya es una ilegalidad, porque existe una prohibición legal de que no se puede cambiar el destino de ningún espacio verde en la ciudad, que no hace falta que esté categorizado como espacio, como plaza o parque, ¿no? La ley dice espacios verdes. Lo que hablaba y decía recién Jonathan, con respecto a la legislatura, solamente se aprobó el endeudamiento, nada más. No el plan. No la obra, no la obra. Claro. Un mensaje Sí. de Eduardo de Lugano que dice: plantean un ensanchamiento de la autopista de unos 7 metros de cada lado y 4,5 kilómetros de largo, comiéndose todo el verde y talando todos los árboles para agregar un sistema de transporte obsoleto. Dice él que fue parte del reclamo, que eliminan aproximadamente 45.000 metros cuadrados de verde con muchísimos árboles. Bueno, un poco lo que los chicos acá en la mesa, Cecilia y Alfredo, nos estaban comentando. Hablábamos recién con Jonathan Valdivieso, él es abogado ambientalista de derechos humanos, realmente muy interesante lo que estaba contando, y nos gustaría
retomar para que cierre la idea, porque es fundamental entender qué es lo que sucede acá. Esto es una cuestión, vos recién decías, el capital con el capital es un círculo vicioso, el dinero queda entre muy poquitos, muy poquitas, y hay un montón de gente que sigue detrás de la zanahoria, corriéndola, 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 pensando que alguna vez va a pertenecer y lamentablemente los hechos demuestran que no vamos a pertenecer. Y bueno, y en definitiva mejor estar de este lado, aunque parezca todo mucho más duro, siempre es bueno estar de este lado. ¿Cómo, mi compañera, acomodate el micrófono? Sí. No, volvemos a lo mismo que el principio, ¿no? De que quedan los negociados para muy pocos y a nosotros nos queda toda la resaca ambiental, así que me parecía súper importante lo que están exponiendo los compañeros. Y yo quería hacerle una pregunta, si a partir de esto se sumaron más vecinos de Lugano a la lucha en común. Sí. Tenemos un grupo, obviamente vecinal, que somos aproximadamente más de 100 personas, y lo que estamos tratando, porque obviamente es, imaginen 4,6 kilómetros, llegar a todos los barrios, Cinta, a la parte de lo que es Lugano, Zamoré, Copelo, Nájera. Entonces, lo que hacemos son estas mesas informativas. Hoy a las 5 de la tarde en Zamoré estaba una de las mesas, así que hubo vecinos que están sorprendidos porque, ojo, que no todos saben que existe este proyecto, ¿eh? Nos encontramos con gente que dicen, ¿qué? ¿Talar los árboles, metrobuses? Bueno, y eso lleva mucho tiempo poder explicar a la gente de qué se trata, cómo nos va a impactar a nosotros también, los vecinos, este proyecto. ¿Cómo la están pasando? Yo por lo menos Bien. contento de poder expresarse y que realmente hay respuesta, porque estoy viendo acá a través del celular que están escuchándonos. Eso es importante. Nos escuchan los vecinos. Y lo triste de todo es que nos apabullan con publicidad oficial de lo que es el gran plan máster de Lepiane, ¿no es cierto?, de parte del gobierno. Lo presentan como la panacea, pero resulta que la realidad es otra. Y nosotros tenemos que estar contrarrestando eso poco a poco y demostrar al vecino el perjuicio que ocasiona toda esta historia. Pero lamentablemente no podemos llegar a los medios porque están todos con la famosa pauta. Hemos ido a un diario muy importante de la ciudad a exponer el problema y la secretaria nos dice, yo me estoy jugando el puesto con esto. No podemos recibirlos porque el diario está pautado. Claro, Así está que- completamente así está blindada comprada toda Macri, la ciudad, con respecto a la parte de comunicación, ¿no? Que ya nos pasó esto, Alfredo, sí, sí. en los túneles, y ahora también justamente con este proyecto. Y hablando, estaba pensando que el gobierno presenta este proyecto, ¿sí? Y la idea es bajar la siniestralidad de la autopista. Ellos dicen que lo que va a pasar, se va a bajar la siniestralidad, pero lamentablemente no es así, porque ni siquiera van a sacar los camiones, ¿bien? Una de las propuestas que nosotros habíamos conversado era que el transporte pesado vaya por 27 de 27 de febrero o por Roca, o cambiar el horario. Bueno, esto no es factible, no puede suceder. Entonces, No sabemos. No sé, Todavía dicen que lo no. sabemos. Bueno, vamos a verlo. Porque la práctica después es otra cosa, porque es muy lindo desde un escritorio, desde un tablero, proyectar sin ver el campo, porque van de visita nada más. Entonces, nos contestaron la vez pasada que solamente se manejaban con los Con los drones. con los drones y se manejaban con las cámaras. Pero escúchame, es lo mismo que un médico que te quisiera atender, va a hacer una operación por teléfono, ¿no es cierto? Esto es lo mismo. Hace un ratito comentaba que un oyente mandaba un mensaje, justo nos quedamos sin internet, y bueno, quiero replicarlo. Eduardo de Lugano, que formó parte del reclamo, y bueno, nos decía que planteaban lo que estaban compartiendo acá, ¿no? Cecilia y Alfredo, que planteaban un ensanchamiento
de la autopista de unos 7 metros de cada lado y 4,5 de largo, comiéndose todo el verde y talando todos los árboles para agregar un sistema de transporte obsoleto. Ya estamos en comunicación, ya tenemos otra comunicación y vamos a hablar con alguien que, bueno, que nos habla también de muchísimas problemáticas, la contaminación por envenenamiento, pero ahora vamos a hablar de un tema muy particular que no está lejos de ese envenenamiento, que tiene que ver con una manera de producir el campo que trae muchos inconvenientes. Hace muy poquitito tuvimos inundaciones y muy graves. Exaltación no fue la excepción, fue uno de los lugares damnificados y vamos a hablar con Agustín. Él es de Exaltación de la Cruz, además es también de Rebelión Científica y tenemos el placer de estar al aire con él. Hola, ¿cómo estás, Agus? Hola, ¿cómo están? Bueno, Estoy- decís monopolizo el aire, pero nos gusta siempre escucharte, nos gusta hablar y bueno, venimos hablando de muchísimas cosas, estamos con vecinos de Lugano, estamos con una vecina del Doque, compañera mía de estudio, tenemos muchísimas ganas de escucharte porque esto que ha pasado hace un tiempo ya en un 85% ha pasado de la agenda, pero me parece que es muy importante hablar de qué sucedió cuando llovió intensamente y se inundó Exaltación. Sí, digamos, hace unas semanas en toda zona norte, ¿no? Desde Varadero, Pergamino, Zárate, Campana, bueno, y también Exaltación de la Cruz. Digo, una parte importante de Buenos Aires empezó a llover y no paró hasta 2 días después. Y bueno, y sí, en Exaltación hubo evacuados, muchos afectados. Como siempre, la gente más afectada es la gente de los barrios más vulnerables. Eh, Así que bueno, pero lo que está bueno señalar es que lo de Bahía Blanca fue hace unos meses y dijeron que era un evento que de tal magnitud, la cantidad de lluvia que cayó, que era como uno en 100 años. Después pasó esto, que también muy inusual la cantidad de agua que cayó en zona norte de Buenos Aires. Y apenas unos días después cayeron más de 400 milímetros en Vera, en la provincia de Santa Fe, que mismo dijeron desde el gobierno que era un evento que se daba una vez cada 10.000 años. No sé si están exagerando o qué, pero digamos, tenés en pocos meses, en nuestro país, 3 eventos, que los 3 eventos son uno cada 100 años, poner uno cada 1000 años. Entonces, algo está pasando. Y eso que está pasando es simplemente la crisis climática, que la cantidad de precipitaciones no solo aumentan año a año, sino que además se dan eventos donde llueve mucho en pocas horas. Y ahí no hay obra o infraestructura que aguante, ¿no? Así que bueno, eso es. La gran causal, sí, es la crisis climática. Pero después, bueno, hay otros factores. Claramente el cambio del uso de suelo tiene que ver con las inundaciones, porque donde antes había un humedal que absorbe una cantidad de agua que un campo de soja no absorbe, donde antes había un monte nativo, donde por lo menos había árboles o al menos pasturas para ganado, ahora hay country, barrios cerrados, pavimentos, industrias. Todo ese cambio de uso de suelo también obviamente que contribuye a agravar estos eventos. Y bueno, y una cosa que está bueno señalar, porque tanto en Bahía Blanca como en Exaltación, no sé en Vera, pero seguramente también, la opinión pública va hacia el lado de las obras. ¿Viste? Como faltan obras. Bueno, que no se hicieron obras, y ahí se empiezan a tirar, ¿viste? Entre el gobierno provincial que dice, no, bueno, porque Milei paralizó un montón de obras y Milei, o los mileístas dicen, no, bueno, Kicillof se te está inundando toda la provincia, no haces nada, no sé qué. Y en realidad sí hay obras, pero son obras para el extractivismo. Eso es lo que hay que señalar. Por dar un ejemplo, acá se rellenó
una parte de un humedal, perdón, en Campana, pero cerca del Sofitel de los Cardales, es municipio de Campana. Se cercó el acceso al río Luján, se rellenó un humedal para un emprendimiento que es como muy exclusivo, es como un boliche de música electrónica, pero además lo alquilan para casamientos, cosas así, pero es muy cheto, vamos a decirlo en criollo. Y, y eso obviamente que contribuye, y tiene el aval de la municipalidad, o sea, no es que se pueden hacer ese tipo de obras sin la autorización de la municipalidad. Y lo que más salió a la luz fue en Campana, también, pero más en la ciudad, rellenaron el cauce de un arroyo, el arroyo de la Cruz, Techint lo rellenó, y bueno, eso hizo que se inundaran varios barrios circundantes que fueron de las zonas más afectadas de todo Campana. Bien, hablando de obras, no es que faltan, quizás no sean, quizás no son las que deberían ser. Evidentemente, el cambio climático tiene un montón de causas, un montón de orígenes, pero todos tienen que ver con lo mismo, con actividades que no son aquellas que favorecen a la gente. Y él decía algo muy importante que resuena cada vez que hay inundaciones, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en el mundo. Y él hablaba, siempre los que más sufren son los más vulnerables, la parte de la población más vulnerable. Y recuerdo y vuelvo a traer, en este caso ustedes que todavía no habían venido a Ecológicamente, les cuento que cuando fueron las inundaciones en Valencia sucedió lo mismo. Hablábamos con un amigo allá en Valencia, con Eduardo, y él nos decía, lamentablemente las inundaciones siempre afectan a la parte más vulnerable de la población, porque se construye pensando en quienes pertenecen, como decía nuestro amigo, a ese círculo. Se construye. Cuando es un terreno inundable, se construye en altura, con infraestructura para que no lo sufran o no sufran los embates de la naturaleza, que lo único que hace es defenderse. Siempre lo aclaramos, la naturaleza se defiende. Obvio. Y vos, Agus, recién hablabas de árboles, y acá están nuestros amigos de Lugano que quieren sacar y quieren talar una cantidad enorme de árboles a través de un montón de metros, de kilómetros, ahí para hacer también un metrobús, una autopista, para mejorar la autopista para quienes, bueno, siempre... ¿Qué pasan? Siempre termina resultando lo mismo, y me parece que cuando el resultado es el mismo y los problemas aumentan, no hay mucho que pensar, Agus. Sí, estaba leyendo un estudio que decía que mismo de acá Argentina, no lo tengo a mano como para acordarme, creo que era del INTA de Marcos Juárez de Córdoba, pero ahora no me acuerdo. Pero bueno, lo que decían o lo que habían estudiado es que lo que hacen los árboles es mantener las napas de agua en su lugar, digamos. Cuando sacás todos esos árboles, lo que pasa es que la napa empieza a subir. Y eso, cuando vos llenás todo de soja, de monocultivo, empieza a subir y es más rápido lo que se va a inundar con la misma cantidad de lluvia. Que además, bueno, esto, en el este de Argentina, porque el oeste pasa otra cosa, que es más sequía extrema, pero el este va a sufrir en las próximas décadas más y más y más lluvias, o cada vez más fuertes. Eso se lo escuchaba a una climatóloga o científica del CONICET de Ciencia de la Atmósfera que decía eso, que las proyecciones van para ese lado, para el este de Argentina. Así que bueno, tenemos que prepararnos para eso, porque eso también hay que señalar. Milei es negacionista climático, ¿no? Pero ¿cuáles gobiernos acá en Argentina, municipales, provinciales, están llevando realmente políticas de adaptación y mitigación al cambio climático? Poco y nada, muy poco y nada. Una de las cosas que hay que hacer es infraestructura, claramente, obras, pero digamos para aliviar este tipo de eventos,
Pero no es solamente, este tipo de políticas públicas de adaptación y mitigación del cambio climático no es solamente obras, sino que es, por ejemplo, tener un sistema de alerta temprana, por lo cual obviamente de financiar el Servicio Meteorológico Nacional es muy mala idea, pero bueno, Milei lo está haciendo. Es justamente forestar más, es cuidar los ecosistemas nativos, no rellenar humedales. A veces, viste, no es solamente lo que hay que hacer, sino lo que hay que dejar de hacer o lo que no hay que hacer. Los ambientalistas en Campana estaban pidiendo en un momento que no se hagan más obras en el río Luján. Entonces, cuando la opinión pública pide más obras, bueno, ahí hay que hilar fino y hay que decir no. A veces es simplemente no tocar lo que ya está bien, no tocar a la naturaleza, no molestar, porque la naturaleza es el mejor aliado para estos eventos y como bien decías, cuando empezamos a romper todo ese equilibrio natural, ahí es cuando empiezan a pasar estas tragedias que no son catástrofes inevitables, sino que son consecuencias lógicas del sistema extractivista que tenemos. Y bueno, y por último, lo que quería decir, vos hablabas o me presentabas como de un pueblo fumigado, del tema de envenenamientos por agrotóxicos. Una de las cosas que también hacen los agrotóxicos es impermeabilizar los suelos y sellarlos, produciendo que se inunden más rápido. Esto es simplemente por una cuestión de que los suelos que tienen monocultivo, que sufren una cantidad de fumigaciones con agroquímicos cada vez mayor encima, van perdiendo materia orgánica. Al perder materia orgánica se pierde la estructura del suelo. Se vuelve menos porosa, entonces al llover obviamente eso es como prácticamente pavimento, no absorbe esa agua. Entonces sí, los agrotóxicos también no solamente envenenan a la gente, sino que influyen en este tipo de desastres, ¿no? Bueno, Agus, siempre es un placer escucharte y bueno, te esperamos en la mesa, a vos y a Clary. Bueno, muchas gracias por tenernos siempre en cuenta y bueno, y quería decir una última cosa que es, en esta discusión de Milei tiroteándose con Kicillof y viceversa, qué sé yo, mucho también de la opinión pública va por el tema del Estado ausente, Estado presente. Esto de las obras que yo señalo tiene que ver con eso. No hay un Estado ausente, hay un Estado presente, pero cómplice, con Techint, con los emprendimientos inmobiliarios, con el agronegocio. Y bueno, eso a las claras con lo que pasó en la fumigación de la escuela, ¿no? Es el mismo Estado, son los mismos funcionarios, el mismo gobierno, todos, digamos, contribuyendo a que nos envenenen. Pero está bueno esto señalarlo siempre, no es un Estado ausente, es un Estado presente y cómplice. Y bueno, me extendí. Pero sí, les mando un saludo y bueno, gracias por todo. Muy claro, como siempre. Gracias, Agus. Un abrazo grande. Chau, chau. Hablábamos recién con Agustín de Exaltación de la Cruz. Exaltación Salud es el espacio en el que tantos vecinos y vecinas luchan todo el tiempo contra las fumigaciones. Y esto que decía de las fumigaciones, el envenenamiento, hay muchísimos casos que se pierden vidas y que son contundentes. Ahora sí, vamos con Marilina, porque Marilina, vos viniste acá y a contarnos toda una historia. De muy lejos. Sí, de muy lejos. De muy lejos, de Doxuque, también una zona históricamente inundada, que nos ha dejado el nombre también. Bueno, yo vengo a seguir hablando un poco de algo que ya vino sembrando el compañero Fabio en episodios anteriores, que es un poco de la historia negra en Argentina. Yo soy descendiente de caboverdianos y quería contarles un poco acerca de qué es Cabo Verde y cómo estamos hace años acá en Argentina, básicamente, siendo parte de la comunidad, aunque fuimos históricamente invisibilizados, que era una de las cosas que habían salido a flote en la mesa que trajo Fabio. Bueno, Cabo Verde es un archipiélago de 10 islas que está enfrente de Senegal, más o menos para que se den una idea en el mapa. Y en Argentina tenemos 3 grandes migraciones.
¿sí? Una que es a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la próxima que sea en la década del 40, también, ¿no? Más que nada por crisis económica. Y después la más fuerte, la que se da después de la Segunda Guerra Mundial, también pasa que en ese momento Cabo Verde era colonia de Portugal, si bien también ha sido colonia inglesa y francesa, era una ciudad más que nada de tráfico de esclavos. Ya eso después desencadena que, como todas las problemáticas que estaban habiendo en las colonias, ¿no? Con el tema de la guerra, que no llegaban recursos, a Cabo Verde lo afecta una sequía muy, muy grande, también volviendo al tema ecológico y la conciencia que tenemos que tener sobre nuestro suelo, que hace que, bueno, se produzcan las migraciones masivas más grandes de la historia, causando muchísimas muertes. Hay algo que siempre decía mi bisabuelo, que era, vos no sabes lo que es tener plata en el bolsillo y no poder comprar un pan porque no llegaba mercadería, estaba todo muy afectado. Entonces, bueno, se van para lo que es África Occidental, y otras grandes migraciones, bueno, se dan en Estados Unidos y acá en Argentina, sobre todo en las ciudades puertos, como es el caso de, bueno, Dock-Sud sobre todo, Rosario, Ensenada. Y con el tiempo, bueno, se empiezan a juntar en comunidades y tratar de mantener vivo lo que es la cultura caboverdiana, que es de lo que vengo hoy yo a contarles un poquito. Y bueno, y agradecer también el espacio que me brindó Will, que vio un trabajo que hice para la carrera de convergencia que estamos haciendo acerca de lo que es sentirse identificado con uno mismo. Así que más que nada eso, feliz, tratando de reivindicar de cierta forma también la cultura negra argentina, porque hay siempre esta... ¿Se escucha? Sí, ahí está, ay, perdón. Me emociono y me voy de tema. Te vas de plano. Me voy de plano, chicos. Estoy acostumbrada al streaming. También esto, ¿no? Como visibilizar, porque siempre se tiene una idea de que Argentina, sobre todo, ¿no? También desligada de lo que es Sudamérica, somos un país blanco, hijos de una Europa que se inventaron también, y de repente África tiene muchísimo que ver en nosotros, ¿no? Ya desde la gastronomía, desde la música, desde la soberanía marítima. Los caboverdianos tuvieron que ver muchísimo en eso, ya que son gente que conocían sobre los trabajos marítimos, después vienen acá y son estibadores, trabajan en el puerto. Este abuelo que les contaba también, Sebastián, estuvo defendiendo la soberanía en la Antártida. Así que, nada, quería venir y exponerles un poco acerca de lo que es mi cultura, también invitarlos. Estamos en Dock-Sud, en la Sociedad Caboverdiana de Socorros Mutuos. Siempre se suele hacer una comida típica que se llama cachupa los primeros domingos de cada mes, así que también si nos pueden seguir en las redes para enterarse un poco más de lo que se hace, de los planes, ¿no? Porque también estamos frente a una situación complicada y jodida, porque no solamente se ha cerrado centros como el INADI, sino que se han desfinanciado un montón de proyectos que había, porque se quiere llegar a lograr un cupo de trabajo para personas afrodescendientes y afroargentinas, también de la diáspora, porque hay una realidad que es que nos cuesta a veces a la comunidad afro encontrar trabajo o que se nos reconozca en ciertos espacios de poder. Y eso también alimenta más la brecha de decir que no existen negros en Argentina o que somos muy pocos, así que también es un llamado a la comunidad a que quieran saber un poco más de qué se trata ser también un negro en Argentina. Ella mencionaba a Fabio, y Fabio San Bartolomeo es un profesor de música que vino a nuestro programa Ecológicamente gracias a Vanina María Teglia, que es profesora de literatura latinoamericana, investigadora del CONICET,
y ella lo ha traído y él nos ha contado una historia que arranca ya prácticamente hace 500 años, cuando empieza a tener esta región llamada en algún momento, ayer justamente en la presentación del libro de Mauricio salió la charla ¿Por qué América y no Abiyala? Porque, bueno, América es un nombre polémico cuando se empieza a repasar la historia, porque es en honor a Américo Vespucci. Entonces, hay toda una polémica. Pero bueno, repasando la historia, Fabio nos contaba que cuando los poderes colonizadores se quedan sin indígenas porque masacran una cantidad enorme de nuestros orígenes, vienen un montón de migrantes africanos. Pero vos nos contabas que en el caso de los caboverdianos no vinieron justamente, no fueron traídos, sino que fue una migración voluntaria. Claro, o sea, a diferencia de las otras migraciones transatlánticas que venían por la trata de esclavos, Cabo Verde lo hace de forma voluntaria, y eso es lo que también generó que esta comunidad sienta más apego por su tierra natal, ¿no? Generalmente en criol, que es el dialecto de Cabo Verde, se le dice saudade, que es añoranza, ¿no? Y eso se replica también en muchísimas canciones. Bueno, una artista muy conocida es Cesárea Évora, que se las recomiendo porque es muy lindo y es muy sentimental. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con decir, bueno, sí, Cabo Verde tiene su base en ser una ciudad, ¿no? Un lugar de trata de esclavos, pero ya al ser colonia de Portugal, después ya acá vienen como portugueses, que también eso es algo muy interesante de ver, porque muchas veces personas de Cabo Verde no se identificaban como africanos, y somos de la diáspora africana, por así decirlo. Esto de la identidad que acaba de decir es muy importante. Conocer cuál fue nuestro origen. Y una palabra, me quedé con dos palabras de todo lo que narraste, que es recontra interesante y que vamos a seguir charlando en el transcurso de los diferentes programas de Ecológicamente, porque y alguna vez tienen que coincidir con el profesor, con Fabio y con la profesora Vanina, y él nos decía, atención a los términos, a las palabras, esclavo y esclavizado. Nadie nace esclavo, si esclavizado, se hace. Y bueno, y eso es muy contundente cuando uno dice, che, pero tan importante, sí, porque no es una condición de tu nacimiento, no lo traemos desde el vientre, sino que nos hacen esclavizados, nos esclavizan, nos colonizan, y algo que no es menor, que tiene que ver mucho con esto, que vos decías, muchos no se reconocían africanos. No. Es tremendo. Bueno, es lo que nos pasa. No darnos cuenta cuál es nuestro origen. Entonces, repasar esto tiene mucho que ver con el cuidado y la relación que vamos a tener con el lugar donde vivimos, que no es nuestro ni es de nadie. Simplemente respetamos como lo han respetado generaciones y generaciones de individuos que han vivido en estas tierras hace muchísimo tiempo. Esto es Ecológicamente, estamos en Radio Parque Vida. ¿Ya tenemos comunicación? ¿Con quién tenemos comunicación? Adelante, Marcela. Natalia Morales. Hola, Nati, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, nos comunicábamos con vos para poder charlar sobre la situación allá en Jujuy de los desalojos. Sí, me parece que es algo que se viene profundizando, ¿no? con el gobierno nacional, y que en la provincia no es nuevo, ¿no? Ya en todos estos años nos vinimos haciendo eco de la situación que viven las comunidades indígenas, donde el avance de la megaminería, del extractivismo de litio, pero también del negocio inmobiliario y otro tipo de negocios, como hoy por hoy se expresa en la quebrada de Humahuaca con el negocio de la vid y los vinos de altura, bueno, hacen que esos intereses generen conflicto en todos los territorios donde viven y habitan comunidades indígenas que
bueno, diríamos que el interés de los empresarios va en detrimento del territorio que defienden las comunidades, así que eso es constante en la provincia y en los últimos años, y bueno, lo que sí se ve es que además de los conflictos mineros, que están habiendo cada vez más ejemplos en la quebrada de Humahuaca, por estos motivos que te decían, ¿no? Tanto Cueva del Inca, donde hubo un intento de desalojo con represión. En estos días estaba la posibilidad de un desalojo en Huella, pero también hay otros conflictos en Chucalesna, cerca de Humahuaca, en Volcán, como para darte algunos ejemplos. Hola Nati, Willy te habla, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, hace un tiempo hablábamos con Ibáñez, con una señora que nos llamaba, que hablábamos y que teníamos la oportunidad de charlar con ella, y con esto de los desalojos, recuerdo que ella nos decía, no es solamente un desalojo, un despojo de tu lugar, sino que la gente, al quedarse sin su espacio en el cual habita desde hace, en algunas familias, más de 100 años, cae en depresión. Es mucho más grave porque son economías regionales. Hoy hablábamos con Marcelo Romano desde Uspallata, y esto que se repite, el desalojo, la subestimación, la desestimación, el despojo y el maltrato y la criminalización y la utilización de la justicia para despojar justamente a familias que habitan esas tierras desde hace muchísimo tiempo. O sea que no es solamente una cuestión de tierra, sino es una cuestión ya que tiene que ver con lo social, con lo humano de las familias. Sí, es como estás diciendo, ¿no? De hecho, nosotros solemos hacer mención primero a los territorios, que es mucho más que una parcela de tierra, como estás mencionando, y después también de que hay un ataque, digamos, sistemático sobre los territorios de los pueblos originarios, donde ahí es mucho más que, diríamos, que la producción incluso, ¿no? Más bien damos cuenta que son espacios y territorios de vida, y que eso incluye no solamente algún tipo de actividad productiva, de autosustento, suele ser acá en estos lugares vinculada a la producción agrícola, ganadera, artesanal o incluso turística, pero que además es un espacio de vida porque existen poblaciones, relaciones sociales, comunidades indígenas, y existe una cosmovisión de cómo vincularse con el territorio. Entonces, estos despojos que no son de ahora, sino más bien uno podría dar cuenta desde el momento que avanzó la colonia y después se conformó el Estado, bueno, viene siendo sistemático, diríamos, este despojo que muchas veces es en silencio, pero que lleva ya décadas, y que eso va muy atado a lo que vos decís, ¿no? Quienes siguen subsistiendo en los territorios lo hacen a costa de la política estatal, que es negar todo tipo de derechos, incluso esenciales, como sería el derecho al agua, a la luz, a tener señal para un celular, entre otras cosas, y si no, de que ese despojo es como algo que se va desgranando con la migración interna en la provincia, donde se refleja, ¿no? Diríamos, en las grandes ciudades como San Salvador o ciudades intermedias, con todos los barrios populares de la periferia, también en condiciones precarias, muchos son asentamiento y demás, donde mayoritariamente quienes viven ahí son familias de esos pueblos, de esas comunidades, que no les queda otra que venirse por despojo violento o porque no le queda otra forma para poder subsistir, ¿no? Esa es la realidad que se vive. Sí, algo que se repite, recién te escuchaba, y algo que se repite en todos lados y que lo venimos experimentando en las charlas, como te decía hace un ratito, y una referencia que siempre hacemos, Nati, y es esto de Jujuy. Jujuy, como en alguna vez nos han advertido, un laboratorio
un laboratorio de represión, de despojo, de todo esto que decíamos, de criminalización, que se fue replicando y que ahora vuelve a estar como protagonista también, como una provincia protagonista de este tipo de situaciones, y que bueno, que se fue expandiendo en el territorio porque evidentemente dio resultado eso de despojar, de criminalizar, de desechar todo tipo de reclamo, de subestimar todo tipo de reclamo, decir, bueno, vos no tenés ningún tipo de derecho sobre este lugar, lo tengo yo, y, y eso, nos quedó como referencia lo que ha sucedido en aquel reclamo que comenzaba con docentes, después se hizo eco con todo el tercer malón viniéndose, parte del tercer malón de La Paz viniéndose a la ciudad de Buenos Aires, que fueron invisibilizados, invisibilizadas, y no los escucharon en muchos lugares. Sí, me parece que es lo que mencionás. O sea, Jujuy es laboratorio, pero quizás de algo que se hace en distintos puntos del país, nada más que al haber algún tipo de resistencia más colectiva y de pruebas de gobiernos autoritarios, por ahí que con estas características se hace más visible, ¿no? Pero me parece que no es muy distinto de la situación que se vive en el Chaco, en Formosa, o ni hablar en el sur del país, ¿no? O sea, donde el despojo, la criminalización, los asesinatos, las desapariciones, está al calor de los gobiernos de turno, ¿no? Y es sistemático, por eso es el accionar de un Estado racista que tiene una política de opresión sobre los pueblos originarios, por momentos, diríamos, de mayor contención o de forma más silenciosa, pero que sigue siendo permanente, y cuando tienen que apretar el acelerador con despojo, violencia, represión, ¿no? Pero creo que se puede dar cuenta de distintos hechos violentos que muestran este asedio permanente. Creo que lo que Jujuy aporta como algo que ha pegado, que pegó un salto cualitativo en el terreno político, tiene que ver con que lo que se venía haciendo confluyó, como bien mencionaste, con otras resistencias, y que eso potenció una pelea que cobró una dinámica más política, y que eso pegó un salto más de lo que estaba sucediendo a nivel nacional e internacional. Eso creo que es el aporte que hace la experiencia de la lucha contra la reforma, pero tranquilamente podríamos dar cuenta de muchos otros hechos que no pegaron ese salto, pero que existieron en la provincia. Así es, y nos han dejado una gran enseñanza, como entender que el agua es para todos y todas, así nos han dicho y hemos aprendido eso, y vaya si así fue, y vaya si así es, y vaya si así será, que el agua es desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste, un bien común que está en peligro. Así que, Nati, te agradecemos este tiempo porque sabes que siempre estás a mil en las luchas y bueno, y militando ahí en el lugar de los hechos. Gracias a ustedes por el espacio. Nos vemos. Un abrazo muy grande. Hablábamos con Natalia Morales, ella es diputada del PTS Argentina y además del Frente de Izquierda. Bueno, esto que se repite en todos lados. En Jujuy hemos tenido muchas charlas nosotros desde hace muchísimo tiempo que venimos teniendo con esto de el despojo. Yo recién la escuchaba a Marilina hablar de invisibilización, ustedes, vecinas de Lugano, también lo mismo. Y quería mencionar, para que no se me pase, porque si no después se me pierde en el chat, Cintia nos decía, ojalá que escuchen las propuestas de los vecinos. Y bueno, necesitamos que mejoren el hospital Grierson y las escuelas. Y después vecinos de Villa Lugano también nos dice una autopista parque que arranca talando más de 400 árboles. Exacto. Es una pregunta que es importante, 400 árboles. Después nos preguntamos o nos decimos, che, qué calor que hace cuando hace calor, ¿por qué tanto calor? Y bueno, una vez alguien nos dijo, quieren cementizar todo. ¿Para qué y para quiénes? ¿No? Como diría nuestra amiga y tan querida Celeste Fierro. A ver, después tenemos también a Osvaldo Salé que dice, insólito, hablan del primer parque verde de la ciudad con este master plan arruinando todo lo verde a los lados de la autopista de Lepiane.
quieren vender el proyecto como beneficioso, destruyendo. Mira, y me detuve en este párrafo porque es muy, muy importante. Cada actividad extractivista, cuando vos ves el fracking, cuando vos ves el agronegocio, con la utilización de los venenos, es progreso, desarrollo, envenenando, destruyendo. Y vos decís, bueno, y ayer en una charla que tuvimos muy interesante, surgía esto, de decir, la inquietud de decir, ¿y qué hacemos? Mira, el poder y la guita la tienen ellos. Ellos tendrían que tener otra manera o resignar. Ganar dinero, acá nuestro amigo hace gesto con la cosa que no van a resignar. Pero el planteo sería ese, porque es destruir para decir que construyen es como muy raro. Eso es lo que necesitamos que nuestros amigos, amigas, queridísimas oyentes, abran, como decíamos ayer, sus corazones, sus cabezas, y estén atentos, atentas a lo que le dicen, que es progreso y que es desarrollo. Es lo que justamente, ¿no es cierto? Ellos dicen que es por el progreso, pero acá hay algo muy importante. Hay que destruir para después construir a gusto de ellos. No solo eso, sino que detrás de todo eso, lo que hablaba hoy el ingeniero está el gran negociado. Es todo un paquete, es un paquete que lo tienen bien claro, que es justamente lo que nosotros tenemos que aclararle a la gente y demostrarle a través de nuestros técnicos, arquitectos del equipo nuestro, de que lo que están haciendo está mal hecho. ¿Por qué? Por esto y por esto. Y demostrárselo. Pero están cerrados. ¿Por qué? Porque ya vienen con un plan. Entonces el plan ya lo traen armado. Bueno, nosotros tenemos que ir poco a poco, pero con la concientización de todos los vecinos, de la ciudad de Buenos Aires, porque vuelvo a insistirlo de un principio, este no es un problema de Villa Lugano, de la Comuna 8, es un problema que involucra a toda la ciudad, y la ciudad se está quedando sin espacio verde por culpa de este tipo de planes. Cemento, alguien está haciendo el negocio con el cemento en todo caso, pues están cementando todo. Directamente sacan el verde, te ponen cemento. ¿Y el cemento qué pasa? Nos hubieran dejado con los antiguos adoquines en las calles, que el adoquín, al estar sobre arena, cuando hay agua, la absorbe. El cemento no absorbe. Entonces, ¿qué tiene que poner? Alcantarillas, que están todas tapadas las alcantarillas, con las hojas, con la basura. Voy a decir algo que, bueno, que me retarían por decir lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. ¿Adoquines que no sabemos dónde fueron o sí? Bueno, no importa. No. Están los adoquines, yo te los muestro. Hay pero miles y millones de adoquines en Chilaver y Varela. Ahí te vas a encontrar con montañas de adoquines. Tal vez sean para justificar los otros, ¿no? Pero que hay adoquines allí. Y otra cosa, el tema de los árboles. Hemos tenido la oportunidad de charlar también en varias oportunidades con María Angélica Di Giacomo, y ella nos hablaba de los negocios que hay detrás de la tala de árboles, de esto de mutilar los árboles. El acerrín también es el negocio. No es solamente el árbol, sino la madera. La madera que dicen que es residuo, que la tiran. ¿Qué van a tirar? ¿Será verdad entonces esa frase, nosotros más o menos que somos los más grandes de la mesa, será verdad esa frase que decía acá, no hace plata el que no quiere? Entonces? Y más bien, que queda todo en familia, ese es el tema. Bueno, y frente a eso, creo que un hilo conductor de todo el programa fue que la resistencia es colectiva. O sea que si no nos agrupamos y no nos hacemos oír, estos nos van a atropellar. Solo el pueblo va a salvar al pueblo, acá no hay otra cosa. Porque la élite gobernante lo hace para ellos, solamente para ellos. Todo lo que están haciendo es para ellos. Me hablan de la casta, ¿qué casta? Si están todos acollarados ahí, la casta, están todos casados. Y hay una nueva casta, porque es una nueva, cruzada con la vieja. Entonces, si el pueblo no toma conciencia, el vecino no toma conciencia de que lo están perjudicando, y bueno, te pasan por arriba. Es muy simple. Entonces, la unión hace la fuerza. Y no es solamente el voto, porque el voto es una pantalla también. Es mi opinión muy personal, ¿no es cierto? Acá viene todo digitado.
nosotros hacemos el simulacro del voto, pero hay que ver realmente a quién ponen. A quién Absolutamente. ponen, porque los poderes económicos, la famosa sinarquía internacional, es la que digita, y va fulano, sutano, mengano. No nos olvidemos que hemos tenido 5 presidentes en 15 días. Es decir, este servía, este nos sirve, este no nos sirve al poder económico. Y bueno, así está la Argentina. Alfredo tiene una voz que es para el radioteatro, ¿eh? Sometida al poder económico mundial, sometida, los créditos destruyen, hay que romper todo. Bueno, después yo te di un crédito para construir. En ese crédito que te dan de 1.000, solamente quedan efectivos reales, que tampoco quedan acá, si no se los reparten enteros, 200, ¿eh? El resto va quitando. Cuando te dieron los 1.000, te vienen comisiones de acá, el seguro de allá, que fulanito de acá, que menganito de allá. Cuando querés acordar de 1.000, tenés efectivo 200, pero vos tenés que pagar los 1.000 más los intereses. Entonces piensa que somos estúpidos. Hay gente que no la entiende, hay gente que no la ve, pero esa es la realidad. De un crédito de 1.000, efectivos son 200 que te quedan a vos. Y de los 200 también a repartir también. Entonces cuando lo vas a hacer la obra, es poco. Pedís otro crédito y te vas a otro crédito. Y es lo que está pasando, nos traen de crédito y estamos siempre enganchados. No salimos, de esta no salimos, porque están hipotecados el país por siglos, no por años. Por siglos, uno habló de 100 años, o sea, así que ahí lo tenés. Si ya te habló de 100 años, es un siglo. Alfredo, Bueno, un vecino. qué programa. Bueno, antes de preguntarle a nuestros invitados e invitadas cómo la han pasado, ¿todavía nos queda una llamada o no, productora? Estamos cerrando el programa. ¿Estamos cerrando? En este momento. Bueno, pero pará, vamos a hacer algo porque ayer nos sacamos una foto, pero hoy anunciamos, y de paso les contamos a ustedes, espera que vamos a hacer algo importantísimo. Antes de tirar las cosas, vamos a sortear este libro de Mauricio Cornaglia, un amigo que ha convocado a diferentes personas que colaboran y han colaborado de una manera maravillosa, con mucha sapiencia, con mucho conocimiento, con mucho camino recorrido, hablando sobre el extractivismo. Curso acelerado, déjame leer, Marcela, porque yo no leo nada. Anti-extractivismo, dignidad y buen vivir. De eso se trata el libro que vamos a sortear. Pueden participar ustedes, todos los vecinos de Lugano, todos los vecinos del Doque. Yo te iba Vamos a preguntar, publicar. ¿puedo participar? Sí, claro que sí. ¿Qué tenés que hacer? Arrobar a 2 personas, etiquetar a Ecológicamente, etiquetar a Parque Vida, etiquetar a Mauricio Cornaglia también y seguirnos, obviamente. Si querés compartirlo en la historia, compartirlo en la historia. Vamos a estar sorteándolo el sábado que viene. El sábado que viene. La productora me está mirando con una cara tan seria. Te estoy escuchando. Bueno, así será entonces. Sorteamos este libro maravilloso, Curso Acelerado, Anti-extractivismo, Dignidad y Buen Vivir, para encarar esta lucha con mucha más fe, esperanza y bueno, y abrazados y abrazadas, sabiendo que es difícil, pero no imposible. ¿Cómo la han pasado? Yo desde ya les agradezco, muy lindo todo, muy ameno, y esperemos que se repita. Claro que sí, ¿cómo no? Sí, eso iba a decir. Adelante, porque Justo, íbamos a decir eso, que se vuelva a repetir esto. Sí. Y para todos los porteños que nos están siguiendo y que seguramente decir, todos tenemos que pagar esto, bueno, los invitamos a que puedan a participar a través de nuestro Instagram en @nodividanlugano_oficial. Ahí van a tener toda la información. Acomodate el micrófono, vos sos una profesional y me hablaste fuera del micrófono. Sí. No, bueno, yo agradecer el espacio profundamente y nada, encantada de haberme enterado de muchísimas otras realidades que tal vez, bueno, yo soy de Avellaneda y también tenés que nos tocan. Así que la verdad que 1.000.000 de gracias. Bueno, Marilina, feliz día. Ay, gracias. Hoy es el Día del Periodista, así que felicitaciones Gracias. para Marilina. Y bueno. Mi primer día oficial encima. Así que ¿Ya te lo entregaron? ya estamos ahí. Igual, Estamos ahí, pero qué ya salió, bueno. así que muy feliz. Bueno, atención. Periodismo es un oficio que consiste en contar lo que pasa con mirada crítica sobre el poder político, judicial y empresario. No es objeto, sí honesto intelectualmente.
y es una herramienta para el cambio social. Esas son las palabras, entre tantas, de una nota maravillosa que escribió Darío Aranda, un ejemplo. Y bueno, te invito a que lo leas y bueno, y si a alguno le duele, lo siento mucho. Mi nombre es Uli Cáceres, Marcela Blanco en la producción. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Lucas Payares, ¿Cómo la pasaste? Excelente, Te pregunté cómo estás. como siempre. Lucas Payares en la operación, Gaby Soria, Gabri, ahí sonriendo en el streaming. ¿Ustedes cómo la pasaron? Hermoso programa. Gracias por venir, gracias por estar acá. Muchas gracias con por la nosotros. lucha. No, por favor. Gracias a la audiencia, a todas las personas que estuvieron mandando mensajes, que quedaron un montón afuera, pero bueno, los vamos a ir leyendo el próximo sábado y el otro. No los Venimos atrasados. Importante aclarar esto, venimos muy atrasados con las publicaciones de los programas porque hay mucho material para compartir, es fundamental, pero no queremos dejar nada fuera porque nos parece muy importante en estos tiempos de inmediatez, en estos tiempos de todo es en un minuto. Bueno, viste que hoy escucharon, Marcelo Romano hace publicaciones de 1 minuto, pero él necesita que la información llegue. Y es esta lucha también, porque hay una lucha en cuanto a los dispositivos, a los medios, a la nueva manera de comunicar. Esto de sí o sí tiene que ser en 1 minuto y hay historias de vida, los vecinos, vecinas de Lugano, los vecinos, vecinas del Doque, esos caboverdianos que han venido en algún momento, la gente de Uspallata, la gente de Jujuy, la gente de Exaltación, su vida transcurre durante muchísimo tiempo como para que solo se reduzca en 1 minuto. Nos tenemos que acomodar, es cierto, para que llegue, para que trascienda, para romper ese cerco que nos han querido y que nos quieren poner, para dejar de estar invisibilizados, invisibilizadas, para que nuestras voces se levanten y reclamen por los derechos que nos corresponden. A vos te digo y te agradezco que nos hayas hecho compañía, te invito a que el próximo sábado caminemos juntos, juntas, abrazados, queriendo, cuidando, amando la creación. Tengo en mi alma un huracán que barre todo afán, desafiando las tormentas de mi historia más incierta. Dominar fuertes vientos de violencia o pensamientos, derrotar a un enemigo que habita dentro conmigo, luchar contra el mal que nos quiere dañar, volvernos a encontrar después de pelear en el cielo o en el campo, la victoria alcanzar.